Ahí está. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Marcos Arias y pertenezco a la librería Quijote. Hoy tenemos el gusto de presentar a un increíble escritor que nos estará hablando de sus obras. Sebastián Borrini es un prestigioso profesor de letras, magíster en ciencias del lenguaje, conferencista y escritor. Ha publicado varios estudios sobre su especialidad, entre los que destacamos el fulgor mítico, mito y religión en la antigua Grecia, el poema trascendental. En esta ocasión nos hablará de su más reciente publicación, Los Otros, el cual es un libro que tenemos disponible para la venta aquí en Quijote. Esta es una obra única que recoge la diáspora de los conocimientos sagrados, más allá de los datos tradicionales, a los ojos de la nueva luz de la modernidad. Con ustedes damos la bienvenida a Sebastián Porrini. Hola Marcos, ¿cómo estás? Gracias por la invitación tan linda de Quijote Escultura. Un cariño enorme a toda Asunción, ciudad que conozco y la que estuve hace unos años. También quiero agradecer especialmente a Sofía Casa Editorial, que es la editorial que publica mis obras y otras tantas, y que sé que están allá en Asunción, disponible para todo el público, para América Latina y demás. Bueno, después de esta injundiosa presentación de Marcos, me toca un poquito hablar del libro. El libro, Los Otros, acá está la edición argentina, la que pueden conseguir en Quijote Escultura. Les comento un poquito cómo surgió y de qué trata. Los Otros tiene un subtítulo que es La metafísica operativa en los siglos XX y XXI. Hace muchos años, cuando yo era muchísimo más joven, o sea, era joven, ¿no? En realidad muy jovencito, empecé a leer a una cantidad de, de pensadores, digamos así, entre los que estaban René Guénon, Titus Burckhardt, Friedrich Schwann, que me parecieron muy importantes desde el punto de vista del enfoque de lo metafísico. De una metafísica distinta, no de la metafísica a la que estamos acostumbrados a partir de los filósofos, ¿no? Que de ninguna manera vamos a menospreciar, pero en este caso de una metafísica que llamaríamos operativa, es decir, la descripción de una metafísica y la explicación de una metafísica que se vuelve algo práctico, es decir, algo que opera, que trabaja sobre la conciencia y la supraconsciencia de los seres humanos. En ese momento pensé, yo tenía 20, 21 años, pensé con ese desparpajo que uno tiene en cierto modo a esa edad, pensé en escribir un libro sobre ellos. Y bueno, por suerte, gracias a Dios, no lo hice, aunque sí fui tomando notas, porque los años me permitieron descubrir a muchos más pensadores en esa línea. Esto fue así hasta el año 2020, en que, bueno, me puse a trabajar en serio, y el año pasado, en el 2021, Sofía Casa Editorial me ofreció la idea de publicarlo. Se publicó primero en España, en Ediciones Matrioska, y luego aquí. Es el mismo libro, por otra parte, la edición es distinta, la tapa y demás, pero es el mismo contenido. Trabajé con 21 pensadores, o sea, de aquellos 2 o 3 iniciales, esto se amplió
de forma tal que pude recuperar a otros más, entre los cuales, bueno, desde René Guénon hasta el querido Roberto Calasso, que nos dejara hace muy poquito tiempo, trabajé con una serie de pensadores de distintas nacionalidades. Y el título, Los Otros, siempre me lo han preguntado, ¿por qué Los Otros? Es un poco una aclaración en torno de una serie de pensadores que lamentablemente, por distintas circunstancias, no forman parte de cierto canon de estudios, de textos, ni universitarios, ni terciarios, y que a mí me parecen fundamentales para poder comprender una mirada que yo denomino nociológica, ¿no? Nociológica y metafísica, es decir, un proceso por el cual, una teoría por la cual el conocimiento humano no solo es el conocimiento racional, no solo es el conocimiento emocional, sino también un conocimiento de carácter suprarracional. Todos estos pensadores, René Guénon, Titus Burkhardt, Friedrich Schwann, Gastón Sublet, Roberto Calasso, Julio Valderrama, muchísimos más, que ahora no quiero repasar todos, ¿no? Pero por el Raymond Panikar, Julius Evola, etcétera, etcétera, desde distintos enfoques, como el caso de Daisetsu Suzuki, que viene desde el budismo, o el caso de Guénon, que decíamos, ingresa al Islam, o el caso de un Roberto Calasso, que no decididamente es un promotor de una determinada religión o tradición, sino de la tradición en sí. Todos ellos descubren el valor de una tradición unánime, pero no como algo arqueológico o como un elemento ya absolutamente desaparecido, sino como lo que verdaderamente es una tradición, es decir, algo que se transmite, es decir, va de paso a paso, de generación a generación, de abuelos a hijos, de hijos a nietos, de forma tal que comporta toda una historia de la humanidad, de una sapiencia, de una sabiduría perenne, como se suele decir, que hoy en día, y por eso me interesó lo del siglo XX-XXI, para no ver solo pensadores de la antigüedad que están muy trabajados, lo que podríamos llamar metafísicos de la antigüedad, siguen considerando que esas disciplinas tradicionales están no solo vivas, sino absolutamente en acción. De hecho, se van a encontrar ustedes en este libro con pensadores que tal vez no hayan podido ver, hayan leído en otro aspecto, pero que piensen que son solo escritores, como el caso de Murena, el gran pensador argentino, o Vicente Fatone, que fue un gran filósofo, o el caso de Julio Valderrama, que fue un gran lingüista en algunos de sus aspectos, pero que no obstante trabajaron muchísimo desde el punto de vista de la comprensión de la metafísica como algo operativo. ¿Cómo está organizado el libro? Bueno, en principio hay una serie de pensadores que son los primeros, ¿no? Muchas veces en el tiempo. El libro arranca con René Guénon, a quien considero realmente el gran promotor, ¿no?, de los estudios tradicionales, de todo lo que tiene que ver con la definición de la tradición unánime y perenne. Una serie enorme que va desde europeos a americanos, muy importante, orientales, por supuesto, también, como Ananda Coomaraswamy o como Daisetsu Suzuki, que ya nombré, y luego un apartado sobre especialistas en mitología. Bueno, sí, claro, esto también asombra, porque como la mitología no es algo que se estudia exclusivamente como una especie de aporte cultural de la antigüedad, bueno, no. Grandes mitólogos como Karl Kerenji, como Mircea Eliade o como el gran Walter Otto, tienen la particularidad de que desde el mito recuperan la naturaleza específica de la metafísica operativa en ese sentido. Es decir, cómo el mito ha transmitido, como, digamos así, un discurso, un género discursivo trascendente, una serie de saberes inmanentes y trascendentes, por supuesto. Inmanentes porque son textos, ¿no?, porque son realmente discursos, y trascendentes por su apertura, ¿no?, no solo en un sentido alegórico, en un primer sentido, en una primera historia, sino simbólico, que es lo que realmente importa. Porque cuando definimos metafísica operativa, y esto por ahí me lo han preguntado muchos,
La definimos, como bien dijo otro gran pensador argentino, Ángel Fareta, contemporáneo que muchos de ustedes conocen, que dijo, la metafísica operativa es la operación con datos tradicionales, es decir, poner en práctica esos elementos tradicionales que son símbolos, para que operen sobre nosotros y transformen nuestra apertura de conocimiento del universo hacia una supraconciencia, hacia algo trascendente. Reunir, reunificar, recuperar la naturaleza supraconsciente, o si se quiere, espiritual del ser humano en relación con aquello que es lo universal. Luego hay un apartado sobre argentinos. Bueno, yo soy argentino, entonces me ocupé de algunos de ellos para también recuperarlos un poco en torno de lo que es la cultura argentina, como es el caso del querido Ángel Fareta, como es el caso de Julio Valderrama, como es el caso de Fatone, como es el caso de Murena, y como es el caso de Francisco García Bazán, que si bien era nacido en España, vivió toda su vida intelectual en Argentina, para terminar con un capítulo muy especial a mi queridísimo Roberto Calazo, a quien considero realmente un maestro y guía, no personal, porque no lo conocí personalmente, pero sí a la distancia, en torno de un trabajo fundamental de recuperación de mucha de la tradición de Occidente y de Oriente también. 2 de sus libros están dedicados a la India, haciendo un especial puente de relación entre la metafísica y la literatura. La literatura como elemento no solo artístico, no solo cultural, que lo es y tiene un valor enorme, sino también como elemento de trascendencia, como el sacrificio, por ejemplo, participa de los elementos de la literatura moderna, fundamentalmente. Desde el siglo XIX, muy notablemente, ¿no? En ese caso. Por otra parte, hay aspectos más particulares, por ejemplo, el cine, cómo el cine opera como una disciplina, como un arte, ¿no? Y en el cual la metafísica también opera. En este caso tiene mucha importancia las teorías de Ángel Fareta, tiene mucha importancia también los análisis que hizo Gastón Sublet desde Chile, un gran pensador de la filosofía mapuche, por otra parte, y la recuperación en muchos casos de ciertos pensadores. Yo digo pensadores, pero ustedes tienen que entenderme que no son personas que lucubren una teoría personal, ¿no? También aquí quiero citar a Ángel, que lo dice muy claramente, no es un yo que crea una teoría, sino es en todo caso una superación, si se quiere, una adecuación al momento de una filosofía perenne, que en realidad no tiene un solo pensador, sino que es una transmisión tradicional de todos los saberes. Esto no tiene que ver con ocultismos, por favor, quiero aclararlo. De ninguna manera tiene que ver con ningún tipo de estos falsos esoterismos que se suelen mostrar desde el siglo XIX hasta acá. Al contrario, la metafísica operativa es algo luminoso, algo que lleva hacia el conocimiento de uno mismo en relación con el universo. Tampoco es para que me entiendan, no es un recetario. No hay que seguir una serie de pasos en receta como si entrásemos en una tendencia superadora, digamos así, de carácter meramente escolar, sino que es una disciplina que se filtra y que de alguna manera influye sobre una cantidad de artes, de ciencias. Ya les digo, hay filósofos, hay teóricos del cine, hay pintores, hay escultores, hay escritores que tomaron esos aspectos para trabajar la metafísica operativa. En cada uno de ellos lo que hice fue fundamentalmente explicar al público lector la obra imponente, porque ustedes se imaginarán que Guénon solo tiene 25 obras sobre el tema, así como si nos metemos en la obra de Friedrich Schorl, son 50 títulos diferentes. Bueno, todos ellos de una importancia mayúscula. Yo lo que he hecho es en 10, 15 páginas, o sea, dedicando, fíjense la extensión del libro, no podía ser mucho más, una introducción a cada uno de ellos, para que después el libro, la intención es que sirva como umbral, es decir, como una especie de bienvenida a esta disciplina y apertura, para que el lector siga leyendo, para que vaya a leer a estos hombres, ¿no? Para que vaya a leer a estos otros, que lamentablemente en los ámbitos académicos no están tenidos en cuenta y que es inevitable pensar
en la apertura que significa, por ejemplo, para entender obras literarias, por ejemplo, para entender clásicos y hasta modernos en ese sentido, y para considerar qué elementos de la tradición siguen operando allí. Yo solamente con pensar en la obra de Mircea Eliade, o en la obra de Walter Burkert, Walter Burkert, otro grande, ¿no? De Walter Otto, en relación con el análisis, por ejemplo, de la religión griega, ¿no? Que uno dirá, ya está terminada, es algo del pasado y demás. Sin embargo, si leemos claramente un libro como Dionisos, de Walter Otto, nos vamos a encontrar que él está hablando de una operación en ese sentido, en los elementos que míticamente y de manera religiosa siguieron operando en otro sentido, como pasaron de pronto al cristianismo y al catolicismo en muchos casos. No es necesario tener una preparación para leerlo. Eso es algo que lo pensé cuando lo escribí. Está pensado para todo público que le interese el tema. He tratado de ser lo más llano, lo más simple posible, en un tema que es complejo, se imaginarán, porque uno dice metafísica y ya encuentra ciertas complicaciones grandes, pero la metafísica operativa no es una metafísica de carácter especulativo, o sea, lucubraciones mentales, complicaciones mentales, al contrario, es realmente una apertura a un mundo que tenemos intuitivamente todos los seres humanos cuando buscamos interiormente aquello que nos une con lo trascendente. Palabra que he repetido muchas veces, ¿no? Trascendencia. Es decir, el ser humano busca la trascendencia, y en esa búsqueda de la trascendencia está, por ejemplo, la mitología, está, por ejemplo, mucho de la filosofía tradicional, y está, por supuesto, todo lo que tiene que ver la operación del arte. No se entendería lo que han hecho los barrocos, los románticos o los simbolistas, si no nos diéramos cuenta del aporte enorme que tiene la metafísica operativa en este sentido. Tampoco se entendería la reacción que tuvo un Carlos Baudelaire, un Charles Baudelaire, ¿no? Digo Carlos porque solemos decirle San Carlos Baudelaire aquí en el programa La Última Página, cuando en ADEC TV. No se entendería, ni se entendería tampoco el doble juego que hace un Arthur Rimbaud, o de pronto el noble sentido que tuvo la mitología para ciertos pensadores alemanes como Fichte, como Schlegel, que hicieron de la mitología un principio de la filosofía. Piensen esto, ¿no? Una gran reacción. O el valor que tiene para otros pensadores desde lo político, desde lo literario, desde lo social, poder entender el valor que tienen las tradiciones y la tradición unánime en muchas de las culturas y de la cultura que sigue operando hoy en día, a pesar del vacío existencial y del vacío de significación del cual nos habla la gobernante posmodernidad, por decirlo de una manera. Como estoy hablando en un canal del Paraguay, y el Paraguay es uno de los países con más tradición en el sentido mítico, hablemos de la gran tradición guaranítica. Bueno, si tomamos en cuenta que la tradición guaranítica tiene un reservorio enorme en torno de los datos tradicionales, y podemos observar los lazos en común que hay, por ejemplo, con todas las mitologías del mundo, con las mitologías americanas y fundamentalmente con las mitologías más conocidas, como el caso de la grecolatina, la nórdica o la oriental, las orientales en todo su sentido, nos daremos cuenta de que hay un punto en común. Ese punto en común, ese saber común, es la metafísica operativa. Es ese elemento fundamental que forma parte de nuestra esencia como seres humanos y como seres trascendentes. El libro ha intentado ser, como les decía, lo más simple posible, sobre un tema tan hermoso y tan amplio. ¿Es definitivo? No, no es definitivo. Porque muchos más pensadores, muchos más buceadores de la tradición hay hoy en día y hubo en el siglo XX y en el siglo XIX, de los cuales espero poder ocuparme en otro momento. Yo lo que hice en un momento dije, esto es un poco lo que quería consignar.
dar un primer paso. Tal vez en algún momento tenga que escribir otros, ¿sí? Que amplíe más. También se me ha dicho por qué no hay ninguna mujer. Las hay, por supuesto que las hay. Pero en este primer caso, de lo que me ocupé es de estos pensadores que marcaron de alguna manera muy profundamente. Y me voy a ocupar en uno próximo, si el tiempo y la salud me lo permiten, de incorporar también a grandes mujeres que se ocuparon en este sentido de la metafísica en los siglos XX y XXI. No hacia atrás porque me parece que ya están un poco más conocidos o pueden ser relacionados en otros sentidos, sino más bien de estos que son casi nuestros contemporáneos y que lo son sin el casi, como el caso de Ángel o como el caso de Gastón Sublet o como el caso del recientemente fallecido Roberto Calazo, que son personas intelectuales de la vida cotidiana que tienen esta faceta enorme de lo metafísico. En ese sentido, creo que quiero agradecer fundamentalmente a Sofía, Casa Editorial, del que su catálogo está ahora completo en Quijote Escultura, allí en el querido Asunción del Paraguay. Está disponible para toda América Latina. Desde Argentina es muy difícil hacer llegar libros. Bueno, está la posibilidad de hacerlos llegar desde Quijote Escultura, que nos ha abierto esta hermosa puerta para poder llegar a otros lectores. Y realmente espero que el libro sea de su agrado. Yo lo he escrito con mucho afecto. Ya les digo, me acompañó por casi 30 años su génesis, a pesar de que lo escribí con mucha velocidad, porque lo tenía muy, muy masticado, y lo revisé con mucho gusto, pero de alguna manera era un sueño que tenía desde cuando no tenía canas, ¿no? Desde cuando incluso ni arrugas, cuando era muy jovencito y estaba leyendo los primeros. Pero como digo, a veces el tiempo ayuda y me permitió leer a otros grandes pensadores. Agradecer infinitamente, nuevamente, a Quijote Escultura, a Sofía Casa Editorial, y bueno, creo que es el tiempo que me dieron para hablar. Podría seguir con gusto. No sé si hay alguna pregunta, si alguien me quiere enviar algo, si Marcos me da alguna indicación, yo con gusto aquí estoy. Sí, Sí, Marcos. por supuesto, muy interesante todo lo que usted estuvo diciendo. Y acá, por supuesto, surgieron también las preguntas. Acá, No Bien. Words pregunta. ¿Su copresentador del programa, Don Ortega, contribuyó en algo en los otros? Bueno, con Diego hemos conversado mucho. En realidad, el libro lo escribí yo porque soy el que más antigüedad tengo en el tema. Por supuesto que muchos de esos pensadores son leídos por Diego, ya han sido leídos, otros los conoció a partir del libro. Hay cosas que he conversado con él. Él leyó el libro completo antes de salir. De hecho, yo le pedí observaciones, como se las pedí a 2 o 3 personas que siempre doy el libro, no solo desde el punto de vista de los contenidos, sino desde el punto de vista del estilo. Y quiero aclararle esto, la idea era que lo leyesen personas que no supiesen nada del tema, a propósito, para ver si lo habían entendido. Entonces, era fundamental que personas que jamás habían leído ni a Guénon, ni a Calazo, me dijesen lo entendí, lo comprendí, o tengo esta duda, o tengo, Sebastián, podés ampliar. Me vino muy bien que 2 o 3 colegas importantes lo hayan leído y que en algún caso, incluso profesores de filosofía, me dijesen, mira, Sebastián, está muy bien explicado, pero tendrías que ampliar tal cosa o ampliar tal concepto que por ahí lo di por sentado y que en un sentido más pedagógico, si se quiere. Desde luego, Diego es, para los que siguen la última página, saben que somos complementarios, ¿no? En ese sentido, y cada vez que escribo algo y quiero, obviamente lo lee Diego, por supuesto. Como él hace cuando escribe algo, me lo pasa a mí y bueno, vamos viendo en ese sentido. Pero en este caso yo lo escribí solo, sí él fue el primer lector, ¿no? Del original escrito
digamos, hasta con tachas, ¿no? Porque yo escribo y borro y vuelvo y cito, en fin, en ese sentido. No sé si hay otra pregunta. Sí, hay una pregunta que hizo también Kevin. ¿Cuál es la ¿Cómo no? diferencia epistemológica entre metáfora y alegoría? Eso es lo que pregunta Kevin. Bueno, muy bien, vamos a ello. La metáfora es un recurso, ¿sí? Es un recurso por el cual, un recurso de carácter discursivo o si se quiere de carácter meramente literario, que tiene por capacidad el hecho de transportar el significado, ¿no? Es decir, para que me entienda, uso una determinada palabra, por decir por caso, para que signifique otra cosa. O sea, transporta el significado, amplía eso, ¿sí? Nombro algo, pero quiero que se entienda otra cosa. Desde luego que ese recurso es un recurso básico, fundamental. Paul Ricoeur tiene un libro maravilloso que se llama La metáfora viva sobre el tema, y ha sido uno de los elementos del conocimiento clave. De hecho, en mi libro, El fulgor mítico, yo empiezo describiendo al mito como metáfora y metonimia, ¿no? Es decir, las dos cosas. El transporte de significación, no puedo leerlo solo literalmente, y el fragmento, porque en el fondo cuando leo un mito, estoy leyendo un fragmento de algo que es universal, que es enorme. Todos los que han leído mitos sabrán que lo lleva de uno a otro. Bueno, eso es el elemento metonímico. Metáfora, alegoría. La alegoría es ni más ni menos que un índice, señalar algo. Es decir, piensen en la alegoría de la caverna de Platón. ¿Cómo están? Están sentados, encadenados, mirando hacia adelante, como si los estuviesen señalando, diciendo eso, mira eso. Es lo opuesto de lo simbólico. Lo simbólico abre, libera. Lo alegórico esclaviza. Pero es un recurso. A ver, es un recurso del conocimiento. Es un nivel. Cuando Dante habla de los 4 niveles del conocimiento, ¿no? Literal, alegórico, moral o ético y anagógico, el nivel alegórico es necesario en un texto de carácter trascendente. Es decir, hay elementos que deben ser señalados. Por ejemplo, es una alegoría las cadenas rotas para decir que es la independencia. Si yo veo cadenas rotas y no tengo ese conocimiento que me ha sido impuesto, veo cadenas rotas y nada más. ¿Por qué veo en muchos países el símbolo de unas cadenas rotas que significan la independencia? Porque me ha sido transmitido, porque directamente alguien me lo enseñó. Pero lo simbólico no es que alguien me lo enseñe, sino que despierta en mí la intuición. De alguna manera, lo alegórico es algo impuesto. Lo simbólico es algo que surge de mí a partir de un despertar, como una especie de soplo, ¿no? Al ver determinado símbolo, el símbolo se abre y me da una significación que siempre, siempre es múltiple, pero que me permite justamente la libertad. No es en ese sentido un signo de predestinación. Por eso las alegorías en el siglo XVIII, esos techos pintados, por decir por caso, representaban, cuando uno las mira y ve esas señoras con poca ropa y esos angelillos rodeándolas, entonces yo veo 9 y digo, pueden ser las 9 musas, como pueden ser, no sé, cualquier cosa, ¿no? Los planetas, como pueden ser. Tiene que haber alguien que me diga, ¿sabes qué significan tal cosa? Entonces, eso es una alegoría. En cambio, lo simbólico, que es la operación con datos tradicionales, tiene un valor de apertura. Y en cierto modo es inefable, porque opera sobre mí de una manera y en cada uno de nosotros opera de manera diferente. No sé si he sido claro, pero lo he intentado. Bastante claro, yo creo que no da lugar para dudas su explicación. Hay algunas preguntitas más. ¿Cómo no? Sí, sí, sí. Leo de Luca pregunta, en estos tiempos de Kali Yuga, ¿hay algo que hacer más que aprender de estos grandes pensadores? Esa es la pregunta. Bien, perfecto. Bueno, desde luego, porque si no, no sería operativo. Es decir, podemos leer a estos grandes pensadores y yo diría que debemos leerlos. Pero la lectura es una parte. Nos quedaríamos en un nivel literal otra vez. Sino la idea es operar.
Justamente, si ustedes se fijan, operar no significa que uno tenga que salir a la calle a hacer un enfrentamiento épico con la realidad. Opera, por ejemplo, una película que trabaja con datos tradicionales, como Alfred Hitchcock o como David Cameron, ¿no? Que forman parte del cine, ¿no? Opera una novela o un libro de cuentos que sigue trabajando en ese sentido. Opera el docente en el aula, que hace ver la realidad de otra manera, más allá de la mera situación de la moda en el momento. Opera quien comprende que un texto no es solo crítica literaria o teoría literaria, en muchos casos, sino que la verdadera literatura, la literatura más profunda, trabaja con ese reservorio impresionante que es la mitología, que es la simbología, que es la tradición unánime. Opera en muchísimos casos solamente con desarrollar una docencia en torno de los demás, dar a conocer. Opera en uno cuando uno se da cuenta de que hay cosas que no se pueden aceptar del mundo contemporáneo. Por supuesto que eso nos genera incomodidades. Somos incómodos cuando decimos que estamos en contra de la común corriente inmanente. Y no solo por estar en contra, no por una moda, por decir me pongo en contra porque sí, porque queda lindo, sino fundamentalmente porque la convicción interior es aquella que me lleva a no justificar lo que el mundo moderno o posmoderno realiza en muchos de sus aspectos. Opera también en el sentido de la toma de conciencia, del propio crecimiento. Opera porque uno descubre en algún momento que tiene que seguir un camino tradicional, si obviamente está convencido, y que ese camino no, como dice Diego, obtura, ¿no es cierto?, no impide otros caminos. ¿Mm? Puede ser religioso, puede ser de carácter contemplativo, puede ser de carácter activo, puede ser una disciplina que tenga que ver con la acción directa, como pasa, por ejemplo, con ciertas disciplinas de la meditación, del trabajo, propiamente como las ciertas artes marciales. Puede, también opera desde el punto de vista de la vida cotidiana en el sentido de un equilibrio interior hacia, y no estoy hablando en ningún sentido de autoayuda ni ninguna de esas patrañas, ¿no? Sino fundamentalmente de la operación como ser humano que comprende que todo ser humano tiene dormida una dimensión, que es la dimensión espiritual, trascendente, intuitiva, suprarracional, como la hemos llamado, y que es nuestra misión despertarla. Bueno, eso es operar. No es necesariamente que salgamos a la calle a hacer una manifestación. Es más, yo diría que no es eso. Es una verdadera revolución cultural. Permítame, parece muy pomposo lo que estoy diciendo. Pero el cambio de la visión general que brinda la vida cotidiana, que brindan los pensadores remanidos de todos los días, eso ya es una actitud operativa. Es decir, cuando recuperamos pensadores que nos ponen en crisis lo que hoy en día se considera como verdad, como agenda oficial, y demostramos que esa nueva agenda abre fundamentalmente hacia otra cosa distinta, ya estamos operando, ya estamos haciendo una tarea fundamental, ¿no? Marcos, no sé si hay alguna más, si quieren preguntar algo Sí, más. sí, sí. Hay varias preguntas. José Bueno, Luis Solís pregunta, ¿en tiempos de guerra la metafísica se reafirma o se interpela? muy bien. Sin lugar a dudas que la metafísica se reafirma totalmente. Estamos viviendo una época de guerra, pero en muchos sentidos. No solo en lo que está ocurriendo lamentablemente en la zona caucásica, por decirlo de una manera.
Y ustedes saben que esa es la zona de origen de la humanidad, ¿no? De la civilización. La humanidad ha nacido claramente en África, pero el Cáucaso es el fundamento de toda una civilización enorme. Esa es una guerra, en algún sentido, que yo me atrevería a decir cruel, terrible, brutal, pero inmanente. La guerra mayor es la guerra que se está dando culturalmente. Es una guerra en la que se cancelan, término que se usa hoy en día, se cancelan las visiones que puede tener una mirada superadora de lo simplemente cotidiano. Piensen ustedes que en muchas de las universidades y demás, no solo no existe ninguno de estos pensadores, sino que se los niega, se los cataloga de una manera notable. No, son tradicionalistas, no son tal cosa, no son tal otra. Yo me he encontrado con gente que, por ejemplo, me ha criticado la incorporación de un pensador porque parece filomarxista o porque parece filofascista o porque parece, no sé, defensor. A ver, por favor, ¿sí? Si nos quedamos solamente con esa rémora, estamos absolutamente perdidos, porque todos ellos hablan de una trascendencia. Y la verdadera guerra, la guerra que vivimos cotidianamente, que es una guerra de carácter cultural, es una guerra metafísica. Yo me permito, a la persona que hizo la pregunta, discúlpeme el nombre, no, ahora lo perdí, pero decirle lo siguiente, fundamentalmente, lo dijo Mahoma, nada menos, ¿no? Vengo de la pequeña guerra para ir a la gran guerra. La pequeña guerra fue la que llevó a campo de batalla, ¿no? La gran guerra es esta, es la de uno mismo contra uno mismo, vencerse a uno mismo, vencer los propios prejuicios, vencer las propias limitaciones, vencer el acomodaticio carácter de aceptar todo lo que viene de afuera, decir no a los que nos quieren imponer, cuando creemos que es incorrecto, decir sí cuando lo que nos quieren imponer es correcto. Pero pensar que la dimensión política, la dimensión social, la dimensión económica, todo eso separado, dispersado, en esta diáspora que vivimos desde un punto de vista nociológico y metafísico, solo se recuperará si el ser humano vuelve a considerarse parte del universo, parte de la trascendencia, y tiene en sí la capacidad de reconocer esa dimensión que lo hace inmortal en el mejor sentido. No porque vaya a vivir eternamente, sino porque tiene una esencia inmortal. Esa esencia no es material. Claro, por supuesto, para los materialismos de todo cuño que dominan la filosofía, que dominan el conocimiento, hasta incluso la ciencia, y quiero aclarar, no soy anticientífico, pero doy su lugar, el lugar a la ciencia, tiene un lugar fundamental, de carácter racional y demás, hay otra dimensión. Es decir, cuando alguien me responde y me dice, pero los científicos creen, me parece estupendo, en el mundo de la inmanencia, eso es real, pero hay un mundo de trascendencia, que es intuitivo, que obviamente muchas veces no podemos expresar con palabras, se expresa con símbolos, opera sobre nosotros con símbolos. Es ese momento de iluminación que tenemos cuando comprendemos todo y a veces no lo podemos expresar. ¿Vieron cuando decimos, no me alcanzan las palabras, no sé cómo decirlo, pero lo sé bien? Es como San Agustín cuando dijo, sé lo que es el tiempo, pero si me preguntan qué es, no sé cómo decirlo. Es eso, es saber que lo tengo, estar convencido y tener la característica clave de reconocer fundamentalmente que es algo que a veces no voy a poder decir con palabras. Volviendo al tema, para no escaparme, la guerra, claro que sí. Hay miles de seres humanos en este momento que están sufriendo el horror de esa guerra. Bueno, esa guerra se terminará, y se terminarán ese tipo de guerras, cuando la verdadera guerra, la más profunda, que es la que los seres humanos tenemos que librar contra nosotros mismos, y para vencernos a nosotros mismos y superar, y contra el orden mundial establecido, de ciertas correcciones absurdas, y fundamentalmente
de ciertas injusticias impuestas, ¿m? Que van contra la naturaleza trascendente del ser humano, todo eso terminará. Es un convencimiento que puede parecer muy optimista el mío. Sin embargo, como pensaría otro gran pensador americano, Gómez Dávila, a quien no incorporé en el libro porque en algún momento ya también trabajaré con él, y lo he trabajado, no para incorporarlo ahora, sí en otro. Esto de la reacción, palabras que nos, ha, nos han enseñado de una manera, ¿no? Parece que ser reaccionario, en algún sentido, es ser un cerrado, ser un oscurantista, todo lo opuesto. Es comprender justamente, lo dice Gómez Dávila muy bien, el pesimismo y el humor es aquello que nos superará para poder entender el mundo y darnos cuenta de que todas las opciones inmanentes ideológicas no son más que vertientes de lo mismo, de aquí o de aquí. Creo que me entienden lo que quiero decir, ¿no? No me pongo ni aquí ni aquí. Soy hijo de la era ideológica, pero no puedo compartirlo. Y en ese sentido, por eso digo, como un reaccionario, ¿no? Diciendo, ni por este lado ni por este va a llegar la solución. La solución es eminentemente el camino metafísico, que tampoco recuperará el ideal de los estados. ¿Por qué? Porque no existen los estados ideales. Somos seres humanos. Somos falibles y somos absolutamente erróneos. No somos ángeles. Así que no podemos crear un estado ideal. Podemos crear un estado más justo en ese sentido. Marcos. Muchísimas gracias por tu tiempo. Un gusto que hayas No, por compartido. favor, Sí, al contrario. un gusto que hayas compartido con nosotros acerca de tu obra, de tu pensar también. Muchísimas gracias Gracias. por estar respondiendo cada una de las preguntas que estuvieron surgiendo en todo este tiempo. Creo Muchas que si no gracias, hay más Marcos. preguntas, muchas gracias a usted. Creo que si ya no hay más cuestionamientos, preguntas, podemos culminar con este conversatorio. Muchas gracias a cada uno de los presentes. Por mi parte, yo me despido. No sé si usted quiere decir algo más. No, Marcos, agradecerte enormemente, agradecer a Quijote Escultura, agradecer al Paraguay, especialmente, que me ha abierto estas puertas. Gracias, gracias. Decirle al público que ahí tienen una hermosísima librería que tiene nuestros libros. Agradecer a Sofía Casa Editorial, todo el catálogo está allí. Y bueno, un abrazo enorme, querido Asunción, querido Paraguay, y muy especialmente a vos, Marcos, por haberme soportado en esta charla. Gracias. Un gusto, un gusto. Muchísimas gracias. Ah, Que tengan lo cada mismo, uno lo mismo. un excelente resto de jornada. Gracias, gracias. Que tengan un muy buen día. Gracias.